Hello, bienvenidos a otro episodio de Spotlight, donde contamos historias, escuchamos historias de conversión, testimonios de vidas normales, reales y que pueden ayudarnos también en nuestro camino de conocer a Dios, de buscar a Dios, ¿no? El día de hoy vamos a escuchar la historia de Valentina. Es una chava muy interesante, ha vivido cosas que a lo mejor y tú nunca has vivido, yo jamás, pero es una historia de mucho amor, de cómo Dios se muestra poderoso y capaz de hacer posible lo que parece ser imposible, pero realmente es una historia muy, muy bonita. Entonces, pues sin más, los invito a que lo escuchen. Es un episodio un poco más largo que otros, pero vale muchísimo la pena escucharlo hasta el final, de verdad. Y sin más, los dejo para que disfrutemos de esta historia. Hola amigos de Lumen Media, pues hoy estamos aquí con Valentina, que nos ha hecho el honor de querer compartir su historia. Espero que sea pues de una bendición para todos y pues vamos a escucharla. Valentina, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, onda? todo bien. Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de poder compartir mi historia con ustedes. Y de verdad agradezco a Dios, ¿verdad? Esta iniciativa que tiene Lumen Media. Y bueno, ¿quién soy yo, verdad? Soy Valentina García. Soy una hija de Dios. Tengo 25 años. Soy nicaragüense. Actualmente vivo en Costa Rica. Y soy licenciada en fisioterapia. Entonces esa soy yo, así como de manera muy resumida. Uh-huh. Pero ¿quién era antes, verdad? Sí. ¿Quién era antes, Valentina? Bueno, yo nací fuera del matrimonio, digamos, fui concebida, mis papás no estaban juntos. Y bueno, no tenían planes tampoco de estarlo. Mi mamá se hizo cargo de mí con ayuda de mis papás. Bueno, mi papá sí estuvo como presente, digamos, el primer año de mi vida, que yo no lo recuerdo, pero sí estuvo presente, él me reconoció, por eso tengo su apellido. Y después de ese año, ¿verdad? Como que bueno, yo no supe de él. Pero sí, a pesar de toda esta circunstancia, que fueron decisiones, ¿verdad?, muy ajenas a mí, pues tuve una infancia muy bonita. Me acuerdo mucho y me alegro cada vez que recuerdo mi infancia porque, bueno, mi abuelo jugó un papel súper importante en mi vida. Mi abuelo fue esa figura, ¿verdad?, de amor paterno, y a pesar de que yo estaba muy consciente de que no era mi papá, pues él llenó ese lugar, ¿verdad? Fue mi héroe y aprendí muchas cosas. Él eh, han estado presentes en un colegio de monjas, en una escuela de monjas, y ahí, ¿verdad? Eh, la, la, las monjas son las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, que lo fundó Francisca Cabrini. Entonces es como muy misionero, ¿verdad? Todo. Y ahí fue como digamos, el primer chispazo que tuve con la misión, digamos, con una misión en general. Digamos, yo no tenía conciencia de un Dios cercano ni nada por el estilo, pero sí me encantaba como las misiones y estaba en un grupo infantil que se llamaba Infancia Misionera y verdad fue muy bonito, iba a campamentos Y eso y sería bueno, toda tu primaria. Es que luego aquí sí, es diferente. sí, Colegio puede ser cualquier. Bueno, ajá. sí, fue toda mi primaria.
Ok. Fue toda mi primaria. Y dices, antes de estar ahí, antes de las monjitas, ¿realmente tú y Dios o Dios no era, o sí, tu Bueno, familia? Por lo regular las abuelitas, ¿no? Son las que sí, inculcan, pero... mis abuelitos, pues eran muy católicos, digamos, muy conservadores, pero era digamos, muy de nombre, digamos, nunca nos perdíamos ninguna misa de precepto, pero no estábamos como ellos sí buscaron como bueno, y mi mamá también, ¿verdad? Que estudiara como en un colegio que me inculcara, ¿verdad? En el catolicismo y así, y siempre estuvieron como muy ahí para recibir los sacramentos, ¿verdad? En esta escuela di mi primera comunión y así, pero sí, no era como, o sea, yo sabía que Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero de niña era como un Dios, digamos, muy lejano, que yo no podía alcanzar, ni tenía como así, pero sí, o sea, cuando las maestras de religión y así, cuando iba a campamentos, yo sí podía sentir como ese, digamos, ese fuego de amor del Señor, pero no tenía una concepción clara de que era mío, que era algo conmigo, ¿verdad? Sino que era como yo decía, como la emoción, digamos, de ir a ese tipo de actividades y así. Claro. Entonces sí fue muy bonito. Como te digo, mis abuelitos, gracias a Dios, formaron fueron pieza muy clave eh, en este caminar. Cuando terminó la escuela y entró al colegio, a la secundaria, pues mi papá vuelve como a entrar en la historia, digamos, Okay. porque me operaron de apendicitis y él apareció, ¿verdad?, en el hospital. Uh-huh. Yo digamos, en estos 12 años, yo no me había cuestionado por qué mi papá no estaba conmigo, por qué, ¿verdad? No sé, nunca tuve como digamos, el cuestionamiento hasta ese momento que yo lo vi y dije, o sea, ¿quién es él, verdad? O sea, siempre me habían hablado de él, mi mamá sí me había hablado de él, pero nunca había tenido una relación y yo, o sea, mi abuelito de verdad llenaba como mucho ese lugar y fue como, Y no hacía bueno, falta ahí preguntar, o sea, sí, no, sí, todos ¿verdad? bien. No sé, que en ese momento no, a mí no me hacía como mucha falta preguntar eso. Entonces, bueno, entra en esa edad y yo comienzo una etapa de, digamos, de inestabilidad y rebeldía, porque yo no sabía, o sea, no sabía qué estaba pasando y mi mamá siempre ha sido bueno, ella tomó la decisión, ¿verdad?, de no darme a un padrastro, a pesar de que tal vez tuvo alguna oportunidad, pero ella digamos, se dedicó completamente a estar para mí, ¿verdad?, a ser una mamá que estuviera presente y que no darme como eso, no apartarme de no darme como esa experiencia, tal vez hubiese sido buena, pero bueno, esa fue la decisión de ella y creo que eso me enseñó a ser una persona fiel a sus convicciones y mi mamá siempre, o sea, me dio todo el amor, ¿verdad? Y contestó todas mis preguntas en ese momento y, o sea, ella siempre quiso como, ¿verdad?, formar esa familia. Entonces volvieron como a darse como una oportunidad, digamos. Pero yo en ese momento, Wow. ¿verdad? De, Después sí, de 12 13 años, años, 12 años, sí, wow. más o menos entre 12 y 13, eh, ¿verdad? Entonces yo no entendía mucho eso, porque yo decía, no, o sea, ¿por qué si yo estoy bien con mi mamá y no necesito, ¿verdad? Como a esta persona, porque yo no podía llamarlo papá,
en ese momento, ¿verdad? No había estado presente y no había marcado como recuerdos en mi vida. Y, y bueno, o sea, yo decía, me va a quitar a mi mamá. O sea, es mi papá, pero yo pensaba en ese momento que era como un padrastro, ¿verdad? Que me Claro, iba a sí. quitar el amor de mi mamá y que ya no íbamos a ser ella y yo, sino que había otra persona extraña que se iba a meter como en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, comienzan años como un poco difíciles. Eh, Mi papá por diferentes circunstancias, ¿verdad? Eh, Se vuelve a ir y volvemos a quedar, ¿verdad? Mi mamá y yo. Mi mamá nunca quiso como que nos fuéramos, ¿verdad? Como de una con él, sino que fue como, porque eso iba a ser como muy frustrante para mí, eh, de 12 años, ¿verdad? De estar viviendo con mis abuelos y ella, a pasar a vivir con una persona que era extraña, digamos. Sí. Entonces, pero bueno, ellos lo intentaron y comienza, ¿verdad? Esta etapa para mí, yo comienzo como a renegar mucho de por qué, ¿verdad? Y comienza como en la adolescencia, ¿verdad? Típico, eh, a mi etapa más, digamos, de rebeldía. Y, y sí, bueno, yo continuo, en mi secundaria la estudié en otro colegio, igual religioso, pero sí me cambiaron como de colegio. Y, y bueno, en este colegio, ¿verdad? Empiezo desde, pues, a hacerme estas preguntas existenciales de por qué estaba pasando eso. Y comienzo, recuerdo que para mis 15 años, mi papá vuelve a regresar, ¿verdad? Y mi abuelo había preparado como una fiesta para mí, para mis 15 años. Y, y mi papá un día antes como dice que quiere bailar, bueno, en Nicaragua, bueno, no sé cómo serán las diferentes tradiciones, pero siempre se baila como un vals con Sí, el aquí papá. también en México. Ok. Y entonces mi papá quería hacer ese baile conmigo, entonces yo dije que no. Pues, Yo dije o que lo sea, iba a qué hacer con mi raro. abuelo. Claro, Sí, él ha sido siempre el papá. sí, entonces, bueno, él se fue y vuelve como esa inestabilidad, ¿verdad? Y, y yo comienzo, ¿verdad? Como mi etapa ahí más rebelde. Y, o sea, no era una rebelde como mala, no hacía cosas malas, sino que, no sé, como que ya comencé como a contestarle a mi mamá, como a decirle, pero ¿por qué, verdad? Eh, y me alejé mucho de Dios y en ese momento, ¿verdad? Cuando yo, antes de cumplir mis 15 años, yo le digo a mi mamá que quiero tener novio y que ella no se podía imponer, ¿verdad? O sea, era mi etapa muy rebelde. Entonces, Te bueno, tuve avisaste. ahí, sí, me rebelé y yo le dije, ¿verdad? Pero yo estaba buscando eh, digamos, cómo llamar la atención de mi mamá y cómo, no sé. Entonces recibí una llamada de mi papá diciendo que no podía tener novia y que entonces muchísimo más, ¿verdad? Como me encapriché, ¿verdad? Y bueno, había un muchacho que estaba conmigo en el mismo salón de clases y pues, o sea, él comenzó, ¿verdad? Como ahí a querer, eh, yo no sabía, no tenía ninguna concepción de qué era el noviazgo ni nada. Y bueno, y le dije que sí. Digamos, se me declaró, pasaron unos Ujú. meses, se me declaró y le dije que sí. Y, y bueno, la cuestión es que en ese momento yo no cuidé para nada mi corazón y lastimé y me lastimaron. Y fue como ¿verdad? Como ese momento de que voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Porque yo puedo y porque en ese momento yo pensaba como que podía hacer todo lo que yo quisiera, ¿verdad? Y bueno, terminé el cole eh, digamos, como, no fueron noviazgos malos, pero sí fueron como
como digamos, como hoy lo llamaríamos como tóxicos. O sea, Claro. digamos como que dependía de esas personas y dependía de estar con Codependientes. alguien, como de estar en una relación para sentirme bien, digamos, y también para decirle a mis papás que ellos no podían dominar. Ujú. Entonces, Entonces, bueno, digamos que a partir de tus 15 años empezaste a tener novio ajá. y, o sea, Bueno, y los seguiste. terminaba y entraba a otra relación. Digamos, Ajá. eso fue Sí, como o de sea, los 15. quería saber si no era como el noviazgo el mismo toda No, la no, no, secundaria. no, no. Ah, ok. Sí, fueron como de esos noviazgos, no sé, de adolescentes, como Claro, sí, que sí. sí, que uno decía noviazgo, pero la verdad no sé cómo llamarlo, era como una relación ahí como media, muy enfermiza y así, ¿verdad? Como muy Sí. dependiente. Ujú. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, eso fue como de mis 15 años hasta que, digamos, hasta mi último año del colegio, sí, del colegio. Y bueno, yo todos los años tenía, en esta nueva escuela, las hermanas, ¿verdad? Preparaban al final del año retiros, siempre tuve, ¿verdad? Como retiros. Y en mis últimos 2 años, los retiros los impartía, ¿verdad? Un movimiento angelístico que se reunía en el colegio, que es Jóvenes al Servicio de Cristo. En Nicaragua, como el movimiento evangelístico se llama así, ¿verdad? Entonces, pero yo no sabía nada, ¿verdad? No sabía absolutamente nada de ellos y bueno, o sea, iba porque era un requisito. Fui a esos 2 retiros y ellos al final hacen, ¿verdad? Como una invitación para participar del grupo de, como escolar, digamos. Como para ya Entonces, unirte bueno, a su grupo. Ya de ajá, algo más constante o algo sí, así. Ok. sí, pero bueno, o sea, yo como que fui a alguna reunión, pero estaba en ese momento como que no, ¿verdad? Entonces, mis últimos 2 años de la escuela, ¿verdad? Mis papás vuelven como a intentarlo otra vez, una tercera vez, ¿verdad? Y en esta ocasión sí nos vamos a vivir con mi papá. O sea, ya habían pasado como varios meses y mi mamá habló conmigo y me dijo que sí. Entonces yo, bueno, o sea, no era lo que yo quería, pero me fui en medio de mi rebeldía. Pues decidí obedecerle a mi mamá, ¿verdad? Y no quería dejarla, ¿verdad? Sola. Ujú. Y entonces me fui con ella y sí fue digamos, fue un golpe muy duro para mí porque yo estaba acostumbrada a estar con mi abuelo y tenía una relación muy, muy cercana con él y fue muy dura la transición. Pero, pero bueno, mis papás todavía no lograban como establecerse como en una relación, digamos, formal. Y, y bueno, regresamos, ¿verdad? A vivir con mis abuelos y yo termino el colegio, ¿verdad? Y yo había, mis opciones yo he elegido estudiar medicina, ¿verdad? Y hago en Nicaragua, ¿verdad? Bueno, en la universidad estatal en la que yo quería estudiar, ¿verdad? Se hace un examen. Ujú. Entonces yo hice ese examen y bueno, no pasé, ¿verdad? Por, por cosas no clasifiqué en medicina y solo había puesto medicina. Entonces, bueno, entro a una universidad privada y en este año, ¿verdad? De la universidad privada, mi prima, que es muy cercana a mí, entra al movimiento, a este movimiento evangelístico al que yo eh, no le había puesto ninguna Ujú. atención en algún momento. Entonces ella entra, ¿verdad? Y eh, me invita. Entonces, bueno, yo soy muy cercana a ella
y en una de esas, ¿verdad? Como que yo le digo, bueno, está bien, no voy a perder nada, ¿verdad? Y fui y, y me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho, creo que ese era el momento más clave, digamos, porque yo estaba pasando por muchas cosas, estaba muy frustrada en ese momento porque no había clasificado en la carrera que quería y yo quería estudiar en esa universidad, ¿verdad? Y bueno, toda la situación que estaba a nivel familiar, ¿verdad? De mis papás, de que sí, que no y que no sé qué, bueno. Entonces, eso fue cuando tenía 10, iba a cumplir 17 y en ese año mis papás, ¿verdad? Como que, bueno, se reconcilian nuevamente y esta vez como que yo les dije, ¿verdad? O Yo sea, hablé esto con los fue después dos. de ya vivir juntos y que no funcionara y Sí, bueno, esa es la cuarta, ¿no? Más o menos. sí, esta es la cuarta. Según mi cuenta. Ok. Sí, Wow. sí. Entonces, bueno, esta vez mis abuelos hablaron con ellos y, y bueno, esta vez sí, sí dieron como el primer paso y se casaron civil, ¿verdad? Y bueno, yo dije, bueno, está bien, eso parece, yo en ese momento ya había ya había dejado como mi rebeldía un poco y estaba muy centrada como en la U y todo lo que quería hacer, ¿verdad? Y ya no tenía ninguna relación de noviazgo en ese momento, entonces yo ya estaba como más centrada en lo que quería, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, entro, bueno, mis papás se casan, ¿verdad? Y yo entro a este movimiento, ¿verdad? Y comienzo a asistir frecuentemente, ¿verdad? Se reunían todos los sábados y yo comienzo a ir, ¿verdad? Todos los sábados. Oye, pero ya había Y sido antes, ¿no? O sea, en la prep, después fuiste, sí, dices que fuiste a sí, algunas sí, asambleas. sí, ¿Y sí, esta vez qué fui, fue diferente o porque ahora sí te gustó? no sé, yo creo que fue el momento, tenía demasiada sed de Dios y estaba muy cansada de la situación en mi familia, estaba muy cansada de lo que estaba pasando personalmente, ¿verdad? De que no había podido clasificar en mi carrera y de que no estaba bien no me sentía bien en la U en la que estaba. Y creo que esa asamblea a la que fui la primera vez, eh, pues sí me cautivó mucho y no sé, como que inconscientemente yo comencé a decir, sí, yo quiero ir, ¿verdad? Y fue algo que yo digo que fue mucho del Espíritu Santo Ujú. eh, actuando, ¿verdad? Ahí. Y yo sí, o sea, durante eh, mis años en el colegio sí iba como mucho al Santísimo y tenía una hora de adoración al Santísimo y así, ¿verdad? Y la verdad que nunca me alejé como tal, pero sí, aunque iba digamos, a decirle por qué está pasando esto, pero sí, sí iba, ¿verdad? Como que... Y sí, mi familia comenzó a acercarse más en algún momento, ¿verdad? A ir más frecuentemente a misa y así, aunque yo iba, o sea, en el colegio pues teníamos misas los Ujú. jueves, entonces pues era como, digamos, no me alejé del todo Ujú. de Dios, aunque yo no quisiera ir, aunque no quisiera estar ahí, no fuera consciente de la presencia en la que me encontraba, pues sí, Ahí estabas. pues perseveré, ¿verdad? Y el Señor iba poniendo ahí como granitos de ese amor por mí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, mis papás se casan, pero nos quedamos viviendo por un tiempo con mis abuelos, porque mi abuelito pues estaba un poco más enfermo y yo no quería, yo dije que no iba a volver a salir de mi casa hasta que yo no estuviera completamente segura de que bueno, que eso iba a funcionar y que eso no dependía de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que, ¿verdad? Se casan y pasamos un tiempo. Yo ese año
volví a estudiar, ¿verdad? Para hacer el examen de admisión en esta universidad en la que quería estudiar, aunque estaba estudiando medicina en una privada, pero bueno, yo quería estudiar en esa universidad, muy obstinada. Pero bueno, entonces pasa ese año y a finales, ya en ese año tenía 17. Fue en el 2013, ¿verdad? Bueno, yo comencé a ir a JSC en el 2000, a finales del 2012. Y en 2013 voy, con 17 años, voy a mis primeras misiones de Semana Santa. Me invitan a ir a las primeras misiones de Semana Santa y, y de verdad fueron increíbles. O sea, mis papás me dijeron como que, ¿estás segura de que querés ir? Si, digamos, si te querés regresar en algún momento, mi abuela también me dijo como que si te querés regresar en algún momento, pues solo nos llamas y nosotros ¿Te habías vamos por ido? vos. ¿Cómo? Pues nos dices que son tus primeras, que nunca te habías Sí, ido, nunca no, habías no, tenido una experiencia. Y son así como aquí, de que te vas así a un pueblo sí, sí, por una semana somos, y trabajas sí, con... ¿Sí? Ah, exacto. ok. Entonces por eso ellos me dijeron eso, porque yo lo más que me había ido era como un día, digamos, a acampar cuando estaba pequeña Ujú. en el programa de la escuela, pero nunca así como tanto tiempo. Entonces por eso ellos me dicen eso, pero yo de verdad disfruté muchísimo esa semana y disfruté muchísimo como todas las actividades, ir a servir a una comunidad y así fue algo que de verdad impactó mi vida y en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero para mí. O sea, no había tenido como, tal vez tuve pequeños encuentros con el Señor a lo largo de esos años, ¿verdad? Pero no era consciente. Y en esas misiones de Semana Santa, de verdad, como que yo descubrí esa parte, ¿verdad? Como que hay gente que está de verdad luchando por ayudar a otros, por servir a otros y por llevar el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y vivir su pasión, muerte y resurrección para mí fue muy impactante en ese momento de mi vida, ¿verdad? Entonces yo regreso, ¿verdad? De estas misiones y comienzo a ir, ¿verdad? Muy fielmente a las asambleas de JSC y bueno, mis papás en ese momento ya estaban como más estables y bueno, de ahí como que me invitan a algunas asambleas de la comunidad, ¿verdad? Como para que yo conociera, nos invitaban, ¿verdad? Como a algunas asambleas de la comunidad, al O movimiento. sea, te voy a interrumpir un poquito. Sí, JSC pertenece a la comunidad de Nicaragua. Es como su sí, misión. ok, Sí, porque sí, luego a veces sí, hay sí, que ahí, explicar un ahí ya poquito. no dije eso. Entonces, bueno, sí, JSC es un movimiento evangelístico de una comunidad, ¿verdad? Que está en Nicaragua, eh, que se llama la Ciudad de Dios. Entonces, pero, ¿verdad? Ellos parte de como un apostolado que tienen era dar los retiros en los colegios, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces por eso me dieron el retiro de ellos y por eso yo tuve un primer acercamiento que no aproveché, digamos, como que no me llamó mucho la atención en ese momento. Y después cuando volví a ir por mi prima, ¿verdad? Se dan estas misiones y se da como esto y yo comienzo a decir, bueno, o sea, sí, puedo seguirle dando la oportunidad y así, ¿verdad? Ujú. Entonces después ya comienzan en algunas ocasiones, habían asambleas como de la comunidad propias, como evangelísticas, entonces se abrían a los diferentes movimientos que tiene esta comunidad. Ujú. Y comencé a asistir, ¿verdad? Y aquí comienza, ¿verdad? El que yo llamo el volví a nacer con el Señor. Ujú. Eh, como Jesús se lo dice a Nicodemo, Claro. ¿verdad? Ujú. Volví a nacer por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, comienzo a asistir a esas asambleas y recuerdo que un,
un hermano, un matrimonio de la comunidad oró por mí en una de esas asambleas y recuerdo que el, el esposo, ¿verdad? Me dice, vieras que yo siento como que del Señor que está construyendo un castillo de fortaleza en tu vida. En ese momento Wow. yo, ¿verdad? No entendía para nada lo que me estaba Oye, diciendo. y para ti, ese tipo de oraciones así de que personas random que no conoces oraran por ti, ¿ya era algo que te había tocado antes o era una experiencia completamente nueva? Era una experiencia completamente nueva. O sea, yo de verdad cuando fui a la primera asamblea, me llamó mucho la atención de que, o sea, la primera asamblea de JSC, digamos. Yo creo que Ajá. eso fue algo que no, como que al inicio me hizo frenarme un poco cuando, o sea, cuando estaba como en la prepa, digamos. Ujú. Eh, y, pero después hubo algo como que me llamó mucho la atención en ellos de cómo alababan a Dios y cómo hablaban en voz alta, que yo dije, o sea, estas personas de verdad tienen algo muy raro, ¿verdad? Sí, digo, para los que Y, no, muchos de los que nos escuchan ya conocen este tipo de comunidades carismáticas ujú, o grupos juveniles como MCU, pero ujú, por si hay alguien que no, este es un grupo carismático y entonces el carisma, la manera en la que se ora es así, levantando las manos, orando en voz alta, donde lenguas, donde canto inspirado, orar unos por ujú. otros, muy pentecostés estilo. Sí, Sí, nomás así un sí, paréntesis por si sí, hay alguien que no le haya tocado todavía el estar. sí. Pero esa experiencia, ¿verdad? Para mí fue una de las otras escenas como en las que Dios marcó más mi vida, ¿verdad? Entonces yo después de esa asamblea yo dije, o sea, Señor, ¿qué es esto, verdad? O sea, yo ya comenzaba como en mi corazón, como ya comenzaba ese anhelo por buscar más, conocer a este Dios del que me estaban hablando, ¿verdad? Obviamente yo conocía a un Dios lejano, ¿verdad? Como que está ahí, ¿verdad? Y está en todo lugar, se supone, ¿verdad? Pero yo no entendía cómo Ujú. podía estar en todo lugar y cómo podía manifestarse, ¿verdad? Entonces yo comienzo, ¿verdad? Un proceso como de conocer y así. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Que él me dice eso, yo digo, bueno, ¿qué será eso, verdad? Voy a tener un castillo. Y de ahí se vienen un, un montón de pruebas que yo digo que son las torres de ese castillo. Eh, en ese año, en el 2013, cuando yo comienzo a acercarme más a la comunidad y así, incluso, bueno, recibo la invitación sorprendente de hacer un proceso de iniciación en la vida comunitaria. Me invitan a formar parte del sector juvenil y en septiembre de ese año mi abuelo comienza a tener más problemas de salud, ¿verdad? Yo todavía estoy viviendo con mi mamá y mi papá en la casa de mis abuelitos y como, digamos, ese año, como en junio, más o menos, mis papás están buscando casa, ¿verdad? Porque ya está más estable y pues ya habían pasado como un tiempo eh, de muy bueno, ¿verdad? Como de que ya habían como, digamos, tomado la decisión de estar juntos y de intentarlo, ¿verdad? Y de hacer las cosas bien esta vez. Y entonces, bueno, comienzan a buscar una casa, ¿verdad? Para que nos fuéramos a vivir. Y bueno, la cuestión es que como en agosto, digamos, pues, nos mudamos y mi abuelo comienza como a desmejorarse y en septiembre de ese año, ¿verdad? En una madrugada, mi abuelo falleció
Entonces, bueno, ahí comienza, ¿verdad? Como una fase dura para mí, porque yo le comienzo a reclamar a mi papá de que me había sacado de la casa y que los últimos días de mi abuelo yo no había podido estar con él, ¿verdad? Y como que eso hizo que lo que habíamos ganado, como en que yo pudiera, accediera, ¿verdad? A vivir con ellos, a que nos fuéramos de la casa de mis abuelitos, eh, y a darle una oportunidad a él como padre, pues yo en ese momento sentí como que él era el culpable, ¿verdad? De que yo no hubiera estado como en ese momento para decirle el último adiós a mi abuelo. Entonces, bueno, pasaron, ¿verdad? Y yo igual comencé como a aferrarme más a este estilo de vida, ¿verdad? Y acepté la invitación a la comunidad y me llenó mucho, la verdad. O sea, fue un momento muy duro para mí. Yo ese año volví a hacer, ¿verdad? Como el examen. eh, y fue muy, muy difícil porque no clasifiqué, ¿verdad? Pero ya había hablado como eh, y había decidido como que sí iba a buscar otras opciones, que no me iba a, que si yo quería estudiar en esa universidad, ¿verdad? Y no podía clasificar en medicina, pues yo iba a estar abierta como que a otras opciones. Y casualmente eso lo hablé con una de las personas con las que lo platiqué, ¿verdad? Fue con mi abuelo. Entonces el Señor me llevó a estudiar fisioterapia, ¿verdad? Eh, y la verdad como que Él lo puso muy claro, fue como una de las primeras cosas que el Señor ahí me ayudó y me dio como a entender, ¿verdad? Como que no era medicina lo que Él quería para mí. Y mucha gente tal vez se pregunta, o sea, ¿cómo estoy yo tan segura de que eso era algo que venía de Dios? Sí, Simplemente, o justo sea, eso te iba a preguntar. había pasado con muchas cosas. Había intentado hacer el examen 2 veces, ¿verdad? Para estudiar medicina. Y, y, y bueno, o sea, como que yo dije, puedo abrirme la oportunidad a ver otras carreras. Y una carrera que resonó mucho, como fue fisioterapia. Y estaba entre fisioterapia y nutrición. Entonces yo dije, o sea, que quiero, ¿verdad? De una carrera, que quiero como profesional. Y algo que a mí me llamaba mucho era poder servirle, ¿verdad? A la gente y poder estar ahí como en los diferentes procesos. Y si había estado como en un voluntariado con personas con discapacidad. Entonces creo que eso fue como muy clave, ¿verdad? En ese momento yo decía como que eh, puedo estudiar esto y después va a ser más fácil que pueda estudiar una segunda carrera en esta universidad y que esa segunda carrera sea medicina, ¿verdad? Y están como ligadas a eso. En ese momento, ¿verdad? Yo no entré enamorada de mi carrera, simplemente entré porque era la opción que yo veía más viable y, y la verdad, el Señor fue mostrándose, ¿verdad? Creo que también eso fue como el camino de mi proceso de conversión, ¿verdad? Como eh, no ser tan obstinada y abandonarme a los planes, ¿verdad? Que no estaba bajo mi control este tipo de cosas, sino que el Señor era el que iba encaminando, ¿verdad? El camino. Y algo que me dijo mi abuelo unos meses antes de morir y que esto fue como lo que me hizo que aceptara como un poquito más esta carrera es bueno, que uno tiene que disponerse, ¿verdad? Que no sabe, no puede cerrar la puerta a algo sin intentarlo. Y creo que eso fue algo que me motivó mucho en ese momento a decir, bueno, está bien. Y bueno, entonces comencé, ¿verdad? Un proceso como de caminar y fueron años muy duros para mi familia porque después de la muerte de mi abuelito, eh, pues tuvimos varias enfermedades. Mi abuelita
le diagnosticaron cáncer en la piel. Para gloria y honra de Dios, ¿verdad? El Señor la sanó. Y ese castillo se iba formando, ¿verdad? Como pasaba, eso fue hace 7 años y el Señor ha ido construyendo, pero para construir ese castillo tenía que quitar muchas cosas, ¿verdad? Tenía que bueno, vos como buena arquitecta, Selene, debe saber, ¿verdad? Que se debe como hacer el terreno, ¿verdad? Y se debe Prepararlo. Sí, preparar y todo, ¿verdad? Entonces, limpiar, esa es la primera etapa. sí, limpiar. Entonces, para esa construcción tuvo que limpiar y pasarme por pruebas, ¿verdad? Como esto de mi abuelo, ¿verdad? Y como estas enfermedades. Mis papás eh, en el 2018, bueno, pasó un año después de que se casaron, por 2014, perdón, después de que se casaron por civil, decidieron casarse por la iglesia y entonces yo ya estuve como mucho más tranquila después de que se casaron por la iglesia, porque yo dije, bueno, esto sí está Va en serio. mucho más estable, está en serio, y de verdad fue como que hoy lo veo y fue una promesa de Dios cumplida. O sea, el Señor ha cumplido sus promesas en mi vida y en la vida de mi familia, porque algo que muy profundamente y tal vez muy inconscientemente yo le pedí a Dios, así cuando le reclamaba, era que le diera a mi mamá una familia, que bueno, mi mamá o sea, deseaba tener una familia y pues por ende yo también, y que fuera una familia más estable. Entonces yo creo que la conversión de mi papá y el dejar, bueno, su estilo de vida, eh, fue algo como muy clave, ¿verdad? Y algo muy, muy importante y especial para mi propia conversión. El ver que este hombre, ¿verdad? Que nos había abandonado, que había hecho cosas no tan agradables ante los ojos de Dios y ante mis ojos, ¿verdad? Hiciera esto, pues fue muy, muy bueno, ¿verdad? Muy, muy especial para mí y yo dije, o sea, en ese momento yo lo único que podía decir, o sea, Dios de verdad hace cosas que para uno es imposible. Yo nunca pensé que mis papás volvieran a regresar después de Claro, tanto es que tiempo, ¿verdad? eso es como, no, no te lo imaginas. Si nunca estuvieron juntos, o sea, en un principio, digamos, no es como que lo Ujú. intentaron ahí, sino se puede, Sí. qué impresiona. O sea, sí, ahí dices, tuvo que Dios meter aquí mano. Sí, ¿verdad? Definitivamente Dios estuvo ahí y de verdad cambió el corazón de mi papá y el corazón también de mi mamá, de que tenían tal vez ciertas frustraciones y amarguras en algún momento de su vida, ¿verdad? Y frustraciones personales. Y yo creo que ese ambiente Dios lo preparó, ¿verdad? Para que mi conversión y ese volver a nacer en Él, eh, fuera, se fuera dando, ¿verdad? Por fases. Ujú. No fue fácil, ¿verdad? Fue como de, no de entender, sino de descansar en el Señor. Y ha sido como una lucha constante del día a día, ¿verdad? Y de decir, bueno, o sea, yo sé que los planes del Señor son mejor que los míos y siempre han sido mejor. Y entonces, bueno, hice un compromiso, ¿verdad? Con esa comunidad. Eh, mis papás estuvieron en el grupo de matrimonios, bueno, como en un movimiento evangelístico para matrimonios. Mi papá no La tiene el comunidad. llamado de la O sea, comunidad, tipo como, ¿cómo se llamaba? Jóvenes. como jóvenes al servicio de Cristo, pero para Ajá, pero, matrimonios. ajá, ok. Sí. Entonces, pero en ese momento, bueno, mis papás
decidieron, ¿verdad?, que no era como ahí su llamado, digamos, como matrimonio. Mi mamá sí está como un poco, digamos, más llamada a la vida comunitaria, pero mi papá no. Pero sí, sí comenzaron como a servir en la iglesia y en la parroquia a la que vamos en Nicaragua, perdón. Y entonces comenzaron, ¿verdad?, un proceso de conversión como individual, los tres, y como familia. Entonces, bueno, vienen como varias fases durante, ¿verdad? En este volver a nacer en el Señor. Y ahí fui descubriendo, ¿verdad?, que el Señor me quería para grandes cosas, ¿verdad? Y que yo decía, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, en la escuela, eh, pues se me puso esa semillita, el Señor puso esa semillita de la misión, ¿verdad? A mí me encanta ir de misiones y es algo que disfruto mucho y es poder servirle al Señor. Entonces, el Señor me fue enamorando de diferentes maneras y, y una de las maneras, ¿verdad? Fue además de con mi familia, con mi carrera, ¿verdad? O sea, pude ver como las manifestación del poder de Dios en, en mi carrera. Eh, es una carrera completamente, bueno, de contacto y servicio con el ser humano, ¿verdad? Y he podido ser testigo, ¿verdad? Como de cosas que tal vez para la medicina son imposibles, ¿verdad? He podido como ver ese carisma del Espíritu Santo moviéndose. Y, y en esto empieza una relación muy cercana con el Espíritu Santo. O sea, mi encuentro, digamos, personal fue con el Espíritu Santo. Em, y es muy curioso porque varias personas me dicen como que, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Bueno, no sé, fue como ese fuego que siempre había habido en mi corazón de, de que Dios estaba ahí, ¿verdad? Y que me hizo hacer cosas como que me encaminaron hacia Él, ¿verdad? Y solo el Espíritu Santo puede llevarte y puede guiarte en ese camino, ¿verdad? Y puede darte esa fortaleza para que el Señor construya ese castillo. Yo en ese momento comencé, ¿verdad? Como a liberarme de una manera, como en un proceso de desencadenarme, ¿verdad? Y, y bueno, durante fueron muchas cosas. Tuve personas que me apoyaron mucho, ¿verdad? Como para este proceso y para entender muchas cosas, pero creo que sin el Espíritu Santo yo no hubiera como abrazado tanto este carisma, ¿verdad? Esta característica que tienen estas comunidades de orar en voz alta, de abrirse a la acción del Espíritu Santo. Creo que si yo no hubiera tenido personalmente o sea, esa visión del Espíritu Santo, pues no sé, tal vez la historia sería distinta. Entonces comienzo, ¿verdad? Como en ese caminar con el Espíritu Santo y comienzo a ver el poder que tiene. Y eso me lleva a vivir una serie de experiencias, digamos, de alto impacto en Nicaragua. Y en ese momento el Señor me hace el llamado a hacer la brecha. En el 2016 hubo un alto impacto en la comunidad de Chontales, en Nicaragua, que se llama Cristo Resucitado, que es una comunidad hermana de estas comunidades que les hemos hablado. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento es como la segunda vez, digamos, que alguien me dice algo del Señor, ¿verdad? Como esta persona, ¿verdad? Que me dijo, el Señor está construyendo un castillo de fortaleza en tu vida. Uh-huh. Entonces yo siento, ¿verdad? En una de las charlas que O sea, recibimos en te voy ese a ahí campamento, interrumpir otra un vez. llam- La actividad de alto sí, impacto, me imagino que fue como sí, una conferencia o algo así.
¿O qué fue? Sí, fue una conferencia de campamento, digamos. Ok, que tú ya estabas en la universidad Sí, de universitarios en Honduras. sí, yo estaba en la universidad ya estaba estudiando fisioterapia, estaba como en mi tercer año de la carrera, creo, segundo, por ahí. Y bueno, en ese momento yo escucho, ¿verdad?, como hablar de la brecha Ujú. y Que es irte un año de él misionera pasa, a otra comunidad. sí, que es irte un año de misiones a otra parte. eh, y entonces, bueno, yo escucho sobre la brecha y, y el Señor pone, ¿verdad?, como un fuego en mi corazón y de verdad yo digo, yo no sé, yo quiero hacer esto. No estaba muy consciente de lo que era, digamos. Sí sabía que era un año de misiones y así. Yo comienzo, ¿verdad? Como que a comentárselo a mis papás y, y yo digo, o sea, tengo 3 años para ahorrar para esto, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que mis papás no estaban como completamente convencidos de eso, de que era lo mejor después de terminar la U. Pero bueno, yo continué, ¿verdad? Los años pasaron y seguí en esa comunidad, ¿verdad? Y seguí creciendo y formándome en el Señor. Y en el 2018 tengo la oportunidad de hacer un verano en misión en Costa Rica, ¿verdad? Un verano en misión es como, son 2 meses que te vas, ¿verdad? Entonces mis papás accedieron como que, bueno, te puedes ir a eso. Y en ese momento yo ya había terminado, digamos, la U, pero me faltaba como eh, hacer como la defensa de mi proyecto de graduación. Ok. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Voy, bueno, vengo a Costa Rica de misiones y el Señor vuelve a poner, ¿verdad? Yo digo, bueno, o sea, puedo trabajar este año y, y después puedo irme de brecha en el 2019, digamos. Entonces, bueno, yo regreso, ¿verdad? Y yo le digo a mis papás esta decisión y la cuestión es que cuando yo regreso en febrero de este verano en misión a Nicaragua y en abril, ¿verdad? Se da una situación, una crisis sociopolítica en el país. Es otra parte, digamos, otra fase de mi proceso de conversión. El país entra en un momento de crisis eh, muy fuerte y como joven, ¿verdad? Eh, yo estaba buscando como la manera de, de servirle a las personas y de, de llevar justicia. Yo creo que algo que me impulsó en ese momento, digamos, que fue como un combustible para mí en ese prueba muy difícil para todo el país, fue que yo, conociendo al Señor, yo dije, o sea, yo quiero luchar por una causa justa. Ujú. Entonces, esto me lleva a servirle en una iglesia. En ese momento Nicaragua estaba pasando por una situación de verdad muy difícil, muy dura. El gobierno, ¿verdad?, estaba haciendo cosas muy en contra de los derechos humanos y atentando contra la vida, ¿verdad?, de la población. Y se da bueno, el gobierno hace eh, dice que, ¿verdad?, que no va a atender a ningún herido de bala en los hospitales y las iglesias, ¿verdad?, comienzan a ser eh, hospitales, se convierten en Wow, hospitales en ese no momento. manches. Sí, y bueno, entonces yo le digo a mis papás que yo quiero irme de voluntaria, ¿verdad?, a una iglesia.
y ayudar en cuestiones de atención primaria a las personas que lo necesitan, ¿verdad? En ese momento eh, yo solo quería, ¿verdad?, que disminuyera la probabilidad de que más jóvenes murieran. Y si estaba en mis manos ayudar, ¿verdad?, yo iba a hacer lo que estuviera en mis manos. Entonces, bueno, mis papás como que dijeron, si le decimos que no, igual puede irse, ¿verdad? Ujú. Entonces, ellos decidieron cómo apoyarme y estuve en una iglesia apoyando y ahí viene una prueba un poco difícil, digamos, porque veo morir a un joven, llegó, ¿verdad? Lo llevaron un herido de bala y yo digo, bueno, ¿qué está pasando a mi alrededor, verdad? Es como vivir de verdad una persecución, Ujú. ¿verdad? Y en ese momento el gobierno no estaba para nada a favor de la iglesia, ¿verdad? Incluso Sí. muchas iglesias eh, fueron atacadas, ¿verdad? Con armas durante muchas horas y con muchos jóvenes dentro. Y hubieron intervenciones, ¿verdad? De muchos, tanto de los fieles como de la conferencia episcopal. Y bueno, yo estoy en esta iglesia, ¿verdad? Y a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Ver morir a este joven. Y algo que fue muy impactante para mí fue que eh, yo tuve que decirle al familiar que había muerto y que no habíamos podido, ¿verdad? Él ya iba muy mal en ese momento y bueno, o sea, falleció, ¿verdad? Y el Señor me dio la fortaleza, ¿verdad? De irle a decir, ¿verdad? Al familiar que había fallecido. Ujú. Otra cosa muy curiosa que pasó en ese momento es que el Santísimo de la iglesia estaba expuesto. Obviamente la iglesia el sacerdote estaba con nosotros, ¿verdad? Con todos los médicos y voluntarios que estábamos en esa iglesia. Y, ¿verdad? Oramos por este joven, ¿verdad? El padre pudo darle unos segundos antes de morir la extrema unción y ¿verdad? Después orar por él. Y fue una de las cosas más impactantes que yo dije, eh, en este momento el mundo necesita de verdad de mucho de Dios y, y más bueno, el gobierno, ¿verdad? Y nuestras autoridades y así. Entonces comienza, ¿verdad? Eso y después comienza una persecución personal, ¿verdad? Como que después de haber estado en esa iglesia, yo pasé a ser como, digamos, como una amenaza para el gobierno, porque estaba en su contra. O sea, me imagino que también las iglesias hacían esto hasta cierto punto incógnito Sí, exacto. y a los que detectaban pues ya los tenían ahí en la mira si Sí, estaban trabajando ahí. ajá, exactamente. O sea, o sea, la iglesia siempre en estos meses sacó al Santísimo, salió en sotanas, ¿verdad? Los padres salieron a las calles en medio de balas eh, a tratar de ayudar lo más que pudieron. De verdad, yo agradezco profundamente a los sacerdotes que en ese momento, ¿verdad?, tuvieron la valentía y el coraje de salir a defender a sus ovejas, ¿verdad? Sí. Y como Jesús lo hace, ¿verdad? Por cada uno. Entonces, yo creo que esa fue una experiencia, digamos que entre amarga y dura, pero también con sabor a victoria. Aunque no hemos visto, llevamos 2 años, Nicaragua lleva 2 años ya en una situación difícil,
pero hemos visto eso, ¿verdad? Como que la iglesia siempre sale adelante. Y como el Papa Juan Pablo II lo dijo en una de sus visitas en Nicaragua, la primera que quiere la paz, ¿verdad? Es la iglesia, y lo ha demostrado a lo largo de los años. Y esta fue, ¿verdad?, mi experiencia en ese momento. Después, como les había mencionado, comienza una persecución personal por haber estado ahí, y eso me lleva a, bueno, a tomar la decisión junto con mis papás y bueno, varias personas, ¿verdad?, que apoyaron esta decisión, entre ellos, ¿verdad?, las personas a cargo de estas comunidades, y me dicen que puedo venirme a Costa Rica, ¿verdad?, que hay una comunidad en Costa Rica que está recibiendo, ¿verdad?, hermanos nicaragüenses que están en situación de peligro, ¿verdad?, que su vida corre riesgo. Entonces vengo a Costa Rica en agosto del 2018, y fue un tiempo de verdad muy duro. Y yo creo que nadie quiere dejar su país en una situación así, y menos a su familia, ¿verdad?, sabiendo que podría correr algún peligro. Pero yo creo que el Señor quiso que yo saliera. Y muy recién venida a Costa Rica, un hermano me vuelve, o sea, vuelven a aparecer las palabras del Señor, y me dice, eh, vieras que tengo un versículo de la Biblia que está en Oseas, que dice, te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón. No recuerdo el versículo exacto en ese momento, pero él me dice esto y yo digo, Señor, o sea, de verdad, o sea, me estás sacando a mi país, me estás sacando de toda zona de confort, ¿verdad? De todo mi ciclo de comodidad, y mi núcleo que es como mi fuerte, ¿verdad? Y me está llevando totalmente a un desierto, ¿verdad? Fueron meses como para adaptarme después de haberlo dejado todo, ¿verdad? Y yo creo que sin la misericordia y la gracia de Dios no hubiera podido sobrellevar esto. Sí vine en un estado de, digamos, de depresión por haber dejado tan abruptamente mi país, y de duelo. Viví un duelo que tal vez no lo viví de la mejor manera, porque bueno, aquí no solo conocí a mi escuadrón y a las personas que habían estado en el verano en misión, eh, que había hecho ese año, ¿verdad? Acababa de hacer. Entonces no tenía como personas, digamos, como que yo dijera, voy a sentirme en mi casa y voy a sentirme como con mi familia. Uh-huh. Pero eso es algo que el Señor fue poniendo como, porque esto es una característica de vivir en comunidad, y es el sentirse como que tu hermano es tu familia en cualquier circunstancias, a pesar de que no lo conozcas, uh-huh, ¿verdad? Y eso es algo, un regalo, ¿verdad? Que yo le agradezco a Dios, y una promesa cumplida del poder vivir plenamente en comunidad. Y bueno, tuve personas como que me apoyaron mucho y que estuvieron muy pendientes, ¿verdad?, de mí en ese momento. Y a finales de ese año, el Señor me vuelve a sorprender, y hay una oportunidad de hacer la brecha aquí. Y yo digo, o sea, yo hablé con uno de los siervos, ¿verdad? Y yo le dije, pero yo no tengo los recursos para poder pagar esto, ¿verdad? En este momento no puedo, ¿verdad? Pero mi corazón está dispuesto, y si el Señor, este es el momento que quiere, tal vez no esté en las condiciones, digamos, como emocionales más óptimas, pero aquí estoy, ¿verdad? Y decidí hacerlo, ¿verdad? Y la comunidad que me necesitaba en ese momento, pues
gracias a Dios, ¿verdad? Podía suplir como los gastos de este año de brecha. Y fue otra promesa cumplida del Señor, ¿verdad? Para cuando surgió todo este conflicto en Nicaragua, me imagino, ¿tú ya habías descartado la brecha? O, oye, digo, todo se movió, me imagino. Seguía en mi corazón, digamos, pero yo decía, es algo imposible, no voy a poder hacerlo según lo planeado, ¿verdad? Claro. Aunque yo ya había hablado como que bueno, el 2019, ¿verdad? Y así, pero no, era una cuestión sumamente imposible porque, bueno, por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces, bueno, llego me dan esta oportunidad, ¿verdad? Que fue un regalo y una promesa cumplida del Señor, porque yo una de las cosas que me cuestioné cuando el Señor volvió a decirme este mismo año en el BEM, en el verano de misión, sobre el llamado a la brecha, yo decía, pero no tengo los recursos y mis papás no me van a apoyar y tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo sentí es que confiara, ¿verdad?, en la providencia de Dios. Y claramente, o sea, el Señor lo cumplió así, tal cual. Él fue el que proveyó, ¿verdad?, los recursos y cumplió otra promesa en mi vida y construyó otra torre en el castillo, ¿verdad? Y bueno, viví una brecha, ¿verdad?, que también ha sido parte clave de mi proceso de conversión, un proceso que ha sido duro y constante, ha sido como perseverar, ¿verdad?, en Él y conocerlo a Él y descansar en Él. Pero ha sido un proceso de todos los días, ¿verdad? No ha sido una cuestión como que así, ya, soy totalmente convertida, porque es algo completamente, como, es un proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ha sido como todo mi durante, la brecha fue algo increíble, algo donde el Señor me regaló muchas cosas, dentro de ellas el poder disponer mi corazón a un proceso de discernimiento vocacional, ¿verdad? Después de haber vivido como una etapa muy desordenada de relaciones de noviazgo, digámoslo así, por ponerle, por describirlo de alguna manera, pues el Señor me lleva a cuestionarme, ¿verdad? ¿Cuál es mi llamado? ¿Dónde me quiere? Y cómo me quiere, ¿verdad? ¿Para qué me quiere? Y qué puesto, sobre todo, tengo en su reino. Por eso cuando me presenté, dije que era hija de Dios, ¿verdad? Y eso sí, una verdad que ha ido calando, ¿verdad? A lo largo de ese tiempo en Costa Rica, que ha sido ese desierto, ese escuchar el corazón y escuchar la voz de Dios en medio de tal vez tiempos de soledad y de estar alejado de la familia y de abandonarse, ¿verdad?, al único que puede darte todo y darte la protección. Entonces, bueno, después en ese tiempo de brecha, yo lo disfruté mucho, ¿verdad? Y o sea, el Señor de verdad me pasó por fuego toda esa tristeza que yo traía de pues la situación que estaba pasando en mi país. El Señor la fue como sanando, ¿verdad? Llevé un proceso de sanación, que es un proceso como en que oran, ¿verdad?, constante por un periodo de tiempo para que el Señor te sane, ¿verdad?, y te libere emocionalmente, ¿verdad? Y entonces en este proceso, ¿verdad?, junto a este proceso llevé un proceso de discernimiento vocacional que me ayudó mucho a encontrar la verdad de mi Señor, a
a ver qué era importante, ¿verdad? Y que todas esas cosas de tal vez cosas de abandono, ¿verdad? Y sanar, ¿verdad? La relación con mi papá, eh, no las hubiera podido lograr si el Señor no me hubiera sacado de Nicaragua. Obviamente hoy lo veo con otros ojos. Claro. En ese momento no podía creer que, ¿verdad? Que lo que estaba pasando en mi país, pero el Señor ha ido dándome esa paz y ese consuelo, sobre todo un santo consuelo de abandonarme en Él y de desprender, ¿verdad? Todas las cosas. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, el año pasado, ¿verdad? Que fue mi año de brecha, viví muchas experiencias, mucho encuentro con el Señor y el Señor me vuelve a sorprender bajo todo pronóstico. Me invitan a vivir una casa en Monterrey. Bueno, yo no puedo, como refugiado, cuando no es refugiado, no puede salir del país en el que está, en el que pidió refugio, ¿verdad? Porque, bueno, se supone que el gobierno te está protegiendo, ¿verdad? Entonces, por eso no puedes salir. Y me habían dicho que yo no iba a poder ir a esa casa, ¿verdad? Tenías que hacer una solicitud a migración y varios papeles, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si el Señor quiere que yo vaya, pues Él va a abrir todas las puertas. Entonces, bueno, el Señor me vuelve a sorprender y no hubo ninguna traba. El Señor definitivamente abrió todas las puertas y para que entiendas que nada es imposible para Él. sí, para que vuelva Otra a vez. entender, ¿verdad? Y ha insistido mucho en eso, nada es imposible. Valentina, nada es imposible. Entonces el Señor vuelve, ¿verdad?, a sorprenderme de esta manera y puedo ir a Monterrey y vivo una experiencia que también ha sido como muy clave para comprender, ¿verdad?, el amor que el Señor me tiene, el amor y la fidelidad que Él ha tenido a lo largo de mi vida y que Él ha estado conmigo desde antes que mis padres me concibieran, de que Él me ha pensado, ¿verdad? Y me ha llevado a todos, me ha pasado por todos los lugares y me ha llevado a todos los lugares que Él ha querido por su amor por mí, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Viendo atrás todo lo que he pasado, ¿verdad? Y antes de aceptar esta invitación, yo me había preguntado, ¿verdad? ¿Cómo es, cómo, has- cómo ha sido Dios y cómo voy a poder pagarle todo el bien que me ha hecho? Porque definitivamente solo su amor y su gracia y su fidelidad han podido como que pase por todas esas cosas tan, tal vez tan difíciles o tan duras para de verdad enamorar mi corazón y, y llevarme como a salirme de todos los esquemas que en algún momento yo pensaba, el cuestionarme mi vocación y mi llamado ha sido como que, bueno, yo ya tenía como digamos, visualizada o por cómo es la cultura en Nicaragua, yo decía como que no hay otra opción, ¿verdad? Más que casarse. Pero encontrar otras opciones no es abrirse, ¿verdad? A que el Señor te conquiste definitivamente, ¿verdad? Y que Él sea esa primera piedra, ese primer pilar en cualquier camino que querrás tomar. Y algo que ha sido muy curioso en este tiempo, en estos últimos meses, en este año, en esta pandemia en la que estamos, ¿verdad? Otra torre para tu castillo. Sí, ha sido otra torre, ¿verdad? Que yo he disfrutado mucho, la verdad, yo no sé, pero yo he disfrutado un montón este tiempo
porque ha sido como digamos, unas vacaciones con el Señor. Y ha sido como un retiro y de verdad es vivir en ese desierto y que Él hable profundamente a mi corazón. Y he podido como descubrir que sí era una buena persona, pero que lo que anhela mi corazón es ser santa, que lo que mi corazón de verdad busca es mi patria celestial. Amo por sobre todas las cosas mi país y me duele la situación en la que está pasando, pero hoy puedo decir que bueno, Nicaragua es el país que Dios me dio, ¿verdad? Donde nací y del cual estoy súper orgullosa de haber nacido en ese país. No lo cambiaría, no cambiaría nada de mi historia. Pero lo que mi corazón realmente anhela, pese a todo, pese a lo que pasa en Nicaragua y a lo que pase mañana, es estar en mi patria celestial, anhelo la vida eterna. Y eso creo que solo el Señor te lo puede dar y solo el Señor puede conquistar eso por todo lo que he pasado y por todo lo que mis experiencias, ¿verdad? Y ver una persecución hacia los cristianos y hacia lo justo, hacia las diferentes causas humanitarias justas, ¿verdad? Que está viviendo el mundo. Y yo digo, yo de verdad quiero luchar por ser santa. Y en este tiempo de pandemia que bueno, este año uno de mis propósitos era, ¿verdad? Como hacer más ejercicio. Esto es algo que no les conté más adelante, pero yo practiqué taekwondo por mucho tiempo, mucho tiempo, como que más de 15 años, desde muy pequeña hasta la universidad, y pues por diferentes circunstancias tuve que dejarlo, prioridades más que nada. Y yo cuando vine aquí de Costa Rica, yo no, o sea, no podía, no había un ejercicio o un deporte que me motivara, digamos. Y ahora ese año dije, bueno, voy a comenzar a correr. Y de verdad el correr ha sido como poner, digamos, en acción la carrera de la fe, la carrera que es nuestra vida, ¿verdad? Y por todos los baches que he pasado y por todos los caminos y cuestas y altos y bajos que ha pasado en estos 25 años, hoy correr para mí es ir con Jesús, ir acompañada con el que está conmigo, con el que ha sido fiel, con el que nunca me ha abandonado, jamás me ha faltado nada en esos 25 años. Y yo sé que lo imposible ante mis ojos es posible para Él. Han sido pruebas tras pruebas en las que Él me ha dicho, esto es imposible, ¿verdad? Vos crees que es imposible, pero para mí no, ¿verdad? Y eso ha sido como mucho el amor que el Señor me ha tenido a lo largo de estos años y el amor que me tiene y que me tendrá, ¿verdad? Siempre. Amén. Que es algo que espero que nunca mi corazón llegue a dudar y de verdad como que disponer mi corazón a ese encuentro, esta vez con Jesús, acompañado con el Espíritu Santo y una sana relación con el Padre, pues me ha llevado a esta conversión en la que hoy estoy y de verdad yo creo que estoy loca por ser santa, estoy loca por la vida eterna, por las cosas del Señor y sobre todo por darlo todo por el reino del Señor. Yo creo que es ahora, que es hoy cuando más el mundo lo necesita, que seamos sal, que seamos ese sazón que dé el sabor a esa tierra, que seamos luz, ¿verdad?, en medio de la oscuridad. Y yo tuve muchos momentos de oscuridad, ¿verdad?, a lo largo de mi vida y momentos en los que todo lo veía gris
pero hoy lo veo con los ojos de la fe y de verdad, solo Dios, o sea, a mí me impresiona ver como quién era antes y quién soy ahora. Nunca pensé como que el Señor pero es una transformación tan grande en mi vida y ha sido como el Señor nunca violenta, ¿verdad? Sino como que Él va transformando de poco a poco según nosotros disponemos el corazón. Y, y me ha encantado, de verdad, me ha encantado montarme en esta montaña rusa con Él y construir este castillo que es Él mismo en mi vida. Entonces, esta es como mi historia. Wow, qué impresionante. Y lo que viene. Sí, lo que viene. Ahorita que Exactamente. decías eso de ser luz y ser sal, y como creo que ese es un llamado que lo tenemos desde siempre, pero ahorita en estos tiempos, llevarle esperanza al mundo, a un mundo que ya, o sea, vive sin esperanza porque está bien difícil vivir con esperanza sin Dios. Me acordé de una homilía de un sacerdote que estaba escuchando ayer y empezó a usar también bueno, no analogía, pero sí tomó como este concepto de la pandemia y decía, aprendamos de algo esta pandemia, dijo, esta maldita pandemia, seamos igual de contagiosos, pero creemos una pandemia de amor y una pandemia de esperanza, llevemos esa luz y eso que nosotros hemos vivido de primera mano, cada quien tenemos nuestra historia y algunas historias se parecen, algunas historias las podemos relacionar y mira, eso me pasó a mí también, que es por eso que estamos haciendo esto, pero es momento siempre ha sido momento, pero ahorita creo que el mundo necesita que seamos bien explícitos en decir, es Jesús, es Cristo, Él es la respuesta, Él es la esperanza, Él es lo que da la vida. Y como dices, pues sí, tener nuestra mirada puesta en nuestra verdadera patria, a donde de verdad pertenecemos, ¿no? Y eso pone todo Sí, en su lugar. La sí, preocupación, exacto. el miedo y la enfermedad como que ya Sí, no tiene tanto poder pues sobre nosotros. sí. Yo creo que definitivamente eso es algo bueno, mi experiencia personal ante esta pandemia ha sido algo que yo digo, me ha llenado de tanta paz. O sea, mi familia está en otro país, digamos, y yo soy aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y o sea, yo no estoy preocupada, digamos, así como que tenga ansiedad porque obviamente yo confío en el que el Señor está con ellos y los va a proteger y está conmigo y me va a proteger, Uh-huh. ¿verdad? Pero si hoy tuviera que morir, o sea, no sé si no, definitivamente no estoy lista y, y puedo que tenga mucho camino que recorrer en mi conversión, pero me iría feliz porque Uh-huh. conocí a Jesús aquí, Uh-huh. ¿verdad? Y pude servirle lo más que he podido, ¿verdad? Uh-huh. Y lo conocí así como personalmente, porque Dios es personal, ¿verdad? Dios está conmigo, está con vos, está con todos. Uh-huh. Y yo creo que esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza de la vida eterna, es la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Uh-huh. Dios sacrificó tanto porque sacrificó su vida y la dio con todo amor, ¿verdad? Uh-huh. Para que nosotros tengamos, ¿verdad? Como ese anhelo y eso es un anhelo que contagia, que uno quiere como que todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Tenga Sí. ese deseo de conocerlo, de amarlo y de entregarse plenamente a él, ¿verdad? Cuando uno se entrega en plenitud, digamos, a él, como que las cosas del mundo ya no son, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Ya no son de tanto agrado Uh-huh. para uno, porque, o sea, con Dios lo tenemos todo, ¿verdad? Sí. Y este Pentecostés ha sido como, a pesar de que ha sido diferente, como todo lo que ha Virtual. pasado en este año, eh,
pero por lo menos a mí me ha llenado de una alegría porque ha sido el tiempo en el que más he valorado cosas que me parecían tan cotidianas, que daba tan por sentado como es la Eucaristía, como que había exposición al Santísimo, había adoración perpetua y, ¿verdad? Muchas cosas que ahora, hoy no tengo, digamos, Claro. no tengo físicamente, pero sí están en mi corazón. Y eso es, yo creo que eso es lo que Dios quiere decirnos en esta pandemia, que hay esperanza, ¿verdad? Y que Él está ahí, Claro. que Él está con nosotros. Entonces es demasiado impresionante. Es otra cosa imposible ante nuestros ojos. Otra cosa, sí, que no es imposible para Él. Bueno, pues Exactamente. Valentina, muchísimas gracias por tu historia, gracias por abrirte, por abrir tu corazón y compartirlo. Y bueno, ya para terminar, siempre les pregunto si hay algo que quieran decir, o sea, como un comentario final o algo que tú le dirías a alguien que a lo mejor está en su proceso de conversión o apenas como poniendo atención a esas llamadas que hace Dios, que tú les quisieras compartir, o puede ser también algo que a ti te haya ayudado en ese momento. No sé, puede ser algo muy práctico como, pues empecé a leer la Biblia todos los días o algo como, no sé, ir a un grupo. Pero no sé, algo que quisieras compartir de ese tipo para quienes nos están escuchando. Ok, bueno, yo creo que la primera cosa o acción que podrían tener es disponerse, o sea, no negarse como a alguna invitación, digamos. No, uno no pierde nada, la verdad, y gana muchísimo. La segunda cosa que yo creo que práctica es buscar pequeños momentos, puede ser como con algunas personas o, o con tu misma familia que tiene una historia también, que te hagan crecer como en esperanza, digamos, como en cosas muy básicas, como eh, de su vida, porque cada persona tiene un testimonio del amor del Señor. Y una tercera cosa, yo creo que definitivamente es leer el mejor libro que tenemos, que es la Biblia, ¿verdad? Que es, hoy en día tenemos tanto acceso, ¿verdad?, a la palabra de Dios que, que de verdad lo ocupemos. Y yo creo que un mensaje que a mí me ha servido es como escuchar, ¿verdad? Como la historia de las personas que me rodean y abrirme a amarlos. Yo creo que algo en lo que el Señor de lo que el Señor se vale para, para conquistarnos es a través de ese hermano o esa hermana que lo crees como que, ay, es el santurrón y así. Es verdad, como que esas personas son muy claves en nuestra vida. Y si, si tenés como también algún amigo como que esté digamos, en el seminario, así, o sea, platicarle de tus preguntas existenciales, digamos, como las preguntas más básicas de la creencia, ¿verdad? Como exponer tus dudas. Hoy en día demasiados como acceso a tener como información sobre, sobre Dios, ¿verdad? Y, y sí, todos estos como movimientos y así son una fuente, ¿verdad?, que ayuda mucho. Y sí, yo creo que lo importante que es que sepas que tenés un lugar en el reino de Dios y que pese a las circunstancias o decisiones que en tu libertad tomes, Dios está con vos y ese lugar te pertenece
querrás o no querrás. Yo creo que el amor de Dios nunca te va a abandonar, nunca nos abandona, aunque no tomemos en este momento, digamos, la decisión de seguirlo así como de una manera como más constante. Y también que tengas misericordia por vos mismo. Sí, muy importante. Bueno, por uno mismo, porque es un proceso que lleva su tiempo, que es doloroso en algunas circunstancias, pero que en compañía de Dios, de este Dios del amor y de la vida, pues uno lo lleva más, es más llevadero, ¿verdad? Pero sí, eso sería Claro. mis aportes. No, pues ya bastante con tu historia. Pero gracias, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por tus sís a Dios y por compartirnos con nosotros cómo Él ha hecho posible tantas cosas. Y pues bueno, yo creo que aquí vamos a dejarle. Pues ahí hay muchas historias. Sí, sigan escuchando. Cada semana estamos subiendo otra, o estamos tratando. Y pues nada, síganos en las redes sociales, por favor, compártanlo. La verdad, no es que queramos ser famosos o algo así, o virales. Queremos que puedas tener un encuentro con Cristo. Y si tú conoces a alguien que a lo mejor alguna de estas historias le puede servir, pues compárteselo. No, etiquétanos si quieres, pero si no, no importa. Ese no es el punto. Pues bueno, aquí cerramos. Que tengan una bendecida semana, un bendecido día en lo que estén haciendo. Y nos escuchamos o nos hablamos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye, bye.